9:32, bueno, señores, esperamos que el licenciado Francisco Javier García o alguien autorizado por su equipo, que todavía está en su casa, aclaren esta situación. Sí. Y después de la entrevista con nuestros entrevistados que están aquí esperando y le agradecemos por su paciencia, voy a ofrecer unos detalles también que me acaban de llegar sobre una reunión que se hizo en Palacio Nacional entre el presidente Danilo Medina y Francisco Javier García antes de Francisco Javier García irse a España. ¿Y Reinaldo Pared? Pero no, la reunión con Reinaldo fue posterior. Primero fue con Francisco Javier García y después hubo otra también con Radamés Segura. Y otra con Temístocles Montaz. Lo que yo le quería decir ahorita es que es contraproducente y no saber el ABC de la política, que si Francisco Javier va a declinar por la reelección, esté dando esa declaración en España. Fíjate que a Danilo no se le puede presionar para que sea la reelección con una oposición de la Constitución, sino que él decida. Porque tengo entendido que en la reunión, para saber el ABC. Porque tengo entendido que en la reunión él le dijo al presidente, si usted decide ir por la reelección, cuente con mi apoyo, ahora manifiéstelo. Bueno, señores, son las 9:34 minutos. Son las 9:34 minutos. Anuncié que están con nosotros Ramón Núñez y Pedro Balbuena, que Ramón es abogado de José Elías Hernández García y Pedro Balbuena de Félix Bautista. Está el proceso en la presentación de las pruebas. Ya habíamos analizado aquí con cierta sorpresa que el pasado viernes el juez debió ordenar la continuidad de la audiencia cuando el Ministerio Público había expresado que no estaba preparado para presentar aún las pruebas, cosa que la oferta probatoria a todo el mundo. Entonces, vamos para que ustedes nos expliquen hasta este momento qué ha pasado. He cuestionado, lo sigo cuestionando, que mientras este proceso está abierto, un Ministerio Público que el viernes no estaba preparado para presentar la prueba, sí estaba preparado para enviar algunos comunicados a la prensa, pues planteando una serie de cosas que el momento es para plantearla en los tribunales. Entonces, adelante, no Ramón. Así es, lo que ha ocurrido es lo que popularmente se dice, que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Entonces, el Ministerio Público en este caso, y lo hace en otros casos, pero en este caso particularmente, eligió como escenario uno que no es el judicial. Y cuando le toca hacer su papel en el escenario judicial, lo que vemos es un espectáculo triste, débil, deslucido. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de darle seguimiento. Parece infeliz. Es el mejor ejemplo de cómo no se lleva un proceso, de cómo no se litiga. La labor del litigante y del que tiene sobre sus hombros la pesada carga de la acusación es narrar y persuadir de manera inteligible. Ramón, ¿y es verdad que el Ministerio Público dijo, vamos a dejarlo para después porque yo no tengo pruebas? No estoy listo. En efecto, ellos dijeron, alegaron algunos problemas técnicos, etcétera, pero en el fondo lo que ocurrió fue que cuando le llegó el momento de ser abogados y no relacionistas públicos, entonces no tenían la condición. Y es un tema que yo no es a esas personas que están ahí sentadas como representantes del Ministerio Público, que quizá en otros casos, en casos de verdad, tienen un mejor desempeño. El problema es que estamos frente a una acusación firmada de puño y letra por el Procurador General de la República y que ha buscado tiempo suficiente para informar al país acerca de un supuesto desfalco, pero ese es el mismo procurador que le pidió una auditoría a la Cámara de Cuentas para comprobar si había eso. Y sin que tuviera las auditorías, entonces presenta una acusación. Ese es el mismo procurador que frente a un archivo del Ministerio Público y violando la propia legalidad pretende judicializar algo que es contrario a las normas más elementales que regulan lo que es la posibilidad de impugnar que tiene un agente. Nadie puede recurrir su propia decisión, pero este es el caso que parece que el Ministerio Público ha tomado como su caso emblemático, pero muy mal caso en términos jurídicos, y eso es lo que estamos viendo. Una cosa, yo lo dije el primer día, aburrido. Esto no debiera ser un juicio o una audiencia preliminar aburrida. Solar número tanto, matrícula tanto, del distrito catastral número tanto.
denle seguimiento a partir de mañana. Y no ustedes todos van a son ver así. el martes, No el todos miércoles. son así. No, pero que Con lecturas largas. No, eso es para con dar datos. impresión. Nosotros le ofertamos el viernes al Ministerio Discutir Público, el pero caso. nosotros damos por conocida esa lectura que ustedes están haciendo. Porque qué sentido tiene, o sea, el tiempo, los recursos públicos dedicados a leer algo que todos los que estamos ahí, que sabemos leer, Ya lo leyeron. ya lo leímos, y además es en provecho nuestro, es a nosotros que nos están ofertando eso. Entonces nosotros dijimos, no, vamos a avanzar, queremos oír las argumentaciones, Y con queremos respecto- oír cómo es que ocurrió un delito, cuándo ocurrió, cuáles son las pruebas que usted tiene para eso. Y eso es lo que no hemos visto aquí. Aquí lo que hemos visto son declaraciones de prensa, donde además, en un claro abuso, el Ministerio Público ayer mismo lanzó una nota de prensa en el sentido de que esto era un gran desafío para la justicia. No, este es el desafío para el Ministerio Público, que ha quebrantado su propia legalidad. Y con respecto a la inmunidad parlamentaria, se ha discutido mucho sobre este tema porque en una entrevista que ofreció aquí el senador Félix Bautista, pues también recuerdo que con Roberto Cavada él también lo dijo, y en otros medios él declaró que estaba dispuesto a renunciar a su inmunidad parlamentaria, y sin embargo en el juicio se debate que no puede ser llevado a la justicia sin que el Senado primero pues decida sobre su inmunidad. El detalle es que la inmunidad parlamentaria no le pertenece al senador ni al diputado. La inmunidad es una cuestión que pertenece a la Cámara a la que le corresponde. Y a pesar de que esa fue una excepción que ya fue discutida y digamos que el juez la rechazó, yo sigo siendo del criterio de que el artículo 87 de la Constitución consagra no solamente una inmunidad de arresto, sino una inmunidad de procesamiento que impide que se lleve a una persona a la justicia cuando ostenta una categoría de diputado o de senador, sin antes recurrir a lo que es en otros países se le conoce como el antejuicio de mérito, y la figura del desafuero, que ya es una cuestión que debe proceder la Cámara correspondiente a autorizarlo antes de que se promueva una persecución penal. Entonces, ¿hacia dónde iríamos después que se terminen estas lecturas si no aparecen las pruebas que debe tener el Ministerio Público para justificar que tiene una investigación distinta a la que ya realizó Otoniel Bonilla, o que ha conseguido, que tiene esa misma investigación, pero que ha conseguido elementos adicionales a lo que ya fueron objeto de archivo? ¿Qué pasaría? La audiencia preliminar, que es la etapa en la que estamos, está concebida como un filtro. En la audiencia preliminar se hace el control de elevación o no a juicio. Lo que tiene en sus manos decidir el magistrado juez de la Suprema Corte de Justicia, actuando como juez de la instrucción especial, es si esa acusación presentada por el Ministerio Público tiene mérito desde el punto de vista fáctico, jurídico, probatorio, como para que se abra un juicio público contra las personas imputadas. Entonces, lo que hay que esperar es, después de esta letanía y esta lectura que está haciendo el Ministerio Público, que en algún momento ellos van a plantear sus conclusiones, sus pretensiones, que ya la adelantaron en la acusación. Ellos plantean solicitud de apertura a juicio, se plantea que se dicte prisión preventiva, que como sabemos está concebida como una medida extrema. Entonces, al juez de la instrucción especial le tocará comprobar y verificar si está frente a una acusación con mérito o a algo a lo que le pusieron el nombre de acusación, que es una cosa insólita, porque como usted señalaba, hubo una investigación, hubo un auto de archivo, pero la investigación, cuando digo, no es que hubo una investigación de ahora, no, fue la investigación que hizo el Ministerio Público y la Procuraduría a cargo de el procurador adjunto en ese entonces, Otoniel Bonilla García, que examinó todos estos hechos. Y resulta que cualquiera creería que todo eso que está leyendo el Ministerio Público ahora fue de la labor intensa de investigación que hizo la Procuraduría. Incluso Ramón, que después en esta gestión ha echado por el suelo, la gestión de Otoniel Bonilla. Pues no, resulta que son los mismos documentos que están incluso dirigidos a Otoniel Bonilla. ¿Los mismos de Otoniel? Sí, porque para eso sí son buenos. O sea, miren si es la misma investigación. Pero que es con aquella arsenal probatorio que ellos pretenden
acreditar su acusación. Y con documentos que fueron depositados por las mismas personas que figuran hoy como imputados. Sí, muchos fueron nota de prensa, voluntariamente entregados. el Ministerio Público entiende que en aquella ocasión se actuó con benevolencia, es el término que utilizan. Y hablan de casos específicos de los colaboradores, entre ellos Hernández García, hablan de movimientos de más de 9.000 millones de dólares en varios años, que en el 2010 se reportan ingresos por más de $1 millón, y ellos se preguntan por ese caso específico. Quizás si ellos hubieran sido mínimamente respetuosos del derecho de defensa y de la aritmética también. Y del principio de contradicción, hubieran estado en condiciones de tener explicaciones claras sobre cada una de esas cosas. Porque es la tesis del Ministerio Público, yo voy a ayudar un poco al Ministerio Público de qué es lo que ellos están planteando. No lo han dicho en el tribunal, pero lo que están diciendo es que hubo un desfalco. O sea, desfalco tiene que ver con bienes del erario. Entonces, que fruto de ese desfalco, el producto de eso fue colocado en empresas de estas personas, los imputados. Y dice que hay lavado porque es dinero procedente de ese desfalco. Y cuestionan el origen de esos fondos. Y dicen que está vinculado a la posición de Félix Bautista como director de la OISOE, que lo fue, ¿hasta qué año? Hasta el año 2010. En esa nota de prensa habla de unos ingresos en cuentas de mi cliente, José Elías Hernández García, en el 2010. Y si ellos fueran un poco cuidadosos, verían de dónde es la procedencia. Lo que pasa es que tergiversan todo. Por ejemplo, ellos dicen un depósito en efectivo de 200 millones de pesos, vía transferencia, ¿Qué es lo que están diciendo? Cualquiera creería que entraron con una maleta de dinero de 200 millones de pesos. Cuando usted ve la operación es una transferencia a través de un banco acreditado internacional de unas actividades empresariales de José Elías Hernández García en Haití, fruto de contratos que fueron licitados, o sea, que no fueron de grado a grado, y que fueron realizados. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo puede haber desfalco y cómo puede haber lavado producto de desfalco si esos montos no tienen nada que ver? ¿Usted quiere saber cuáles son las cuentas que ellos mencionan? Ellos mencionan unas cuentas de la supervisora de obras del Estado, del ingeniero Félix Bautista, pero era la cuenta de nómina de Félix Bautista. Y eso está ahí también como parte del... O sea que la nómina también era parte del desfalco. Eso son simplemente detalles. El otro tema es de aritmética, como decía Pedro Balbuena. Es que una cosa es cuánto ingreso usted tiene y cuál es el movimiento de una cuenta. Si yo tengo dos cuentas, en el banco A y en el banco B, y recibo $1 millón, y yo ese $1 millón lo tengo en la cuenta del banco A, pero por alguna razón yo quiero tener una parte en el B, me suma este $1 millón, ¿verdad?, que recibí aquí, y luego muevo 500,000 allá, entonces ya son 1.500.000. Y así es que está construida esa cantidad. No hay no han hecho el recorrido de la ruta adecuadamente. ¿Por qué? Porque es una acusación chapucera que ha apelado al morbo, ha apelado a explotar esos sentimientos que puede tener la población de, que tiene que haber justicia, que hay corrupción. Y el más grave daño que se ha hecho precisamente a esa lucha es desprestigiar la justicia a partir de acusaciones aventuradas. Doctor, y eso es lo que está ocurriendo en este caso. Doctor, por ejemplo, yo entiendo que es difícil lavar en el Estado porque una cubicación para ser pagada en el Estado pasa por muchas manos. Pasa por una supervisión de una compañía externa al Estado. Pasa por una aprobación del Estado. Pasa por una aprobación de la Contraloría. Pasa por el pago de la Tesorería. Entonces, todos esos pasos hay que comprarlos, entonces, para pagar una cubicación, entiendo yo. De cómo se lava en el Estado. Pero aparte de eso hay una cuestión que es importante esclarecer, y es el tema de que también las imputaciones que se hacen, por los montos que se hacen, ni siquiera toman en cuenta que todas las obras a las que se refiere fueron realizadas. Además, y asumen el monto completo como si se hubiera tomado el dinero y se hubiera ido a la cuenta personal de una de esas personas. En el bolsillo y no están las obras. Exacto, como si no estuvieran las obras y no han ido a verificar que cada una de esas obras que se mencionan en la imputación han sido obras que fueron realizadas, que se fueron incluso inauguradas todas. ¿Y no hablan de sobrevaluación de ellas? No, ese no ha sido el tema en este caso. Bueno. Ni siquiera eso.
O sea, es una acusación irresponsable que habla de un desfalco cuando no hay ni siquiera auditoría de la Cámara de Cuentas. No, cuando hay una auditoría, Ramón, hay una que que descarga de toda responsabilidad. ¿Qué esperan ustedes entonces que decide el juez después de escuchar estas? ¿Y hasta cuándo va a durar eso? Sí. ¿Hasta cuándo va a durar eso? Depende de la velocidad de lectura de los representantes del Ministerio Público. Bueno, porque leer una cuestión de una, de 400 páginas de una compañía completa, ¿no? Una composición, ¿tú te imaginas que toda esa cuestión legal, todas esas cuestiones. Pues, yo creo que son 400 y pico de páginas y quedamos faltan 200. en 190 por ahí. Pero no es necesario leer todo eso. No, eso fue lo que planteamos, pero ellos dijeron como que alegaron algo que no es, yo creo que fruto de los sentimientos que se van generando ahí, de las pasiones. Yo creo que más que eso es una evasión a la discusión de fondo del asunto. Que era una cuestión que ellos iban a ser un poco insensatos, porque tal vez nosotros no habíamos sido sensatos con ellos cuando pusimos de manifiesto alguna debilidad de la acusación. Le tengo lástima a los canales de televisión que en busca de audiencia tienen esto, pero señores, ¿quién se tira una pela? Parece una lotería. ¿Quién se tira una bendita pela de esta lectura? Nadie puede tirar una pela así. Señores, es un título de propiedad. Eury Cabral tiene tal propiedad, título tal, anexo los documentos y punto. Demuéstrame que yo lo hice mal. El título, el número tal y tal. Mire lo que. Tiene todo lo que yo le compré, que qué sé yo. Los números de cédula de personas. La cédula número tal, perteneciente a fulano que de tal. lograron un toque de queda absurdo. en la población. Fue el juicio del caso del niño Llenas Jaibar. Eso sí. Pero eso es la discusión. Se cumplen este hay año. Una investigación. Este año se cumplen 20 años de la muerte de Llenas Jaibar. Bueno, este año se cumplen 20 años. Gracias a ustedes, que después seguiremos hablando de otros tópicos. Pero son gracias a Ramón Núñez y a Pedro Balbuena, abogados. Tengo unos datos adicionales en el caso de Félix Bautista y otros empresarios que supuestamente son considerados por el Ministerio Público como testaferros de Félix Bautista. Son las 9:49 minutos. Tengo unos datos Venimos ahora, adicionales. Está bien.